Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Bienvenidos una vez más, estamos de vuelta en un nuevo video, una nueva enseñanza en nuestro canal de Doctrina Bíblica, Profundizando Más. Hoy queremos tener una enseñanza un poco más breve, va a ser situada en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al 12. Repetimos, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, y dice la palabra del Señor Jesucristo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esta ocasión nos centraremos en los oficios que edifican y ayudan a crecer en la fe, recordando que ya hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. Entonces debe de quedar en claro que los fundamentos son colocados tan solo una vez. Así podremos saber que los oficios que hoy edifican nuestra iglesia son los de pastores y maestros, ya que los fundamentos no son colocados nuevamente sobre fundamentos, sino que ya fueron colocados por los apóstoles y por los profetas. Centrándonos entonces en este oficio de pastor y maestro, algunos quieren indicar que el hecho de que los pastores y maestros vayan unidos por un mismo artículo da a entender que la misma persona debe ejercer ambos ministerios, pues el buen pastor dará buenos pastos, siendo así apto para enseñar. Si pudiéramos leer Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo, refiriéndose al liderazgo, ¿cierto?, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, dándonos a entender, ¿cierto?, a la vez, de que debe ser varón que lidera la iglesia, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. A la vez también, si pudiéramos leer en Tito capítulo 1 versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces un buen pastor dará buenos pastos y este debe ser apto para enseñar. Por lo mismo muchos dicen de que el oficio de pastor a la vez también es de maestro. Sin embargo, si nosotros leemos en Romanos capítulo 12, desde el versículo 7 al 8, dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, en esta lectura nos podemos dar cuenta que estos ministerios se ven ejercidos de formas separadas, o sea, por diferentes hombres. Por eso dice: si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, refiriéndose a la diferente, cierto tipo de don que Dios te haya entregado a su iglesia. Otro en la exhortación, y así sucesivamente, siendo posible que mientras algunos líderes están equipados para la enseñanza, otros puedan estar
más equipados y puedan destacar por sus dotes de gobierno. Inclusive si leyéramos en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí la palabra anciano se refiere a los líderes que ocupan el puesto de pastores. Si usted se fija, aquí se enseña que los que trabajan en predicar y enseñar, que vendría siendo pastores y maestros en este caso, o sea, el que está a cargo de gobernar la iglesia y además ejerce la labor de enseñar a la iglesia, debe ser tenido, ¿cierto?, por digno de doble honor. Lo que sí más bien quiero dejar en claro, que más allá que pensemos si estos oficios son para una misma persona, o sea, de que el pastor debe ser a la vez maestro, o que el pastor puede ser o no maestro, sí debe quedar claro de que el pastor debe ser apto para enseñar. En un libro de teología puritana me pude dar cuenta que algunos puritanos, como el resto de muchos cristianos, ¿cierto?, unían el oficio de pastores y maestros haciéndolo un complemento, mientras que otros opinaban lo contrario, diferenciándolo a cada uno en su punto focal. Entonces, ellos, por ejemplo, decían que el pastor estudiaba más a los hombres de su congregación y buscaban encajar la palabra de Dios en ellos, en los hombres de su congregación. Además, el pastor es capaz, dicen, de discernir lo que es particularmente apropiado para los espíritus de los hombres, y por eso hablan sabiamente a los hombres de su congregación, mientras que los maestros hablan de manera pertinente la verdad espiritual. El pastor trae la escritura a los hombres y los compara cada uno con cada uno. El maestro traza y divide la palabra y une las escrituras y las conciencias de los hombres. El pastor se ocupa más de los puntos de práctica, de las cosas por hacer, mas el maestro trata los puntos de fe y las doctrinas por creer. El pastor trata más con los pecados de los hombres, el maestro más los errores doctrinales de los hombres. El maestro es el de la información, el pastor es el de la mortificación. Entonces podemos darnos cuenta que muchos de los puritanos entendían o daban a entender que los pastores tenían como más un oficio sacerdotal delante de Cristo y los maestros tenían un oficio en cierta manera más profético delante de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Ya que los profetas, ¿cierto?, solamente trabajaban anunciando lo que Dios, ¿cierto?, el mensaje de Dios al pueblo, ¿cierto?, independiente de lo que el pueblo pensara, a ellos no les importaba, solamente se limitaban a hablar lo que Dios les decía para el mensaje para el pueblo. No así, ¿cierto?, la labor sacerdotal era que las cosas del pueblo el sacerdote se las llevaba a Dios. Entonces muchas veces el sacerdote se veía entregando holocaustos para pedirle perdón a Dios en nombre del pueblo, entregando holocaustos a nombre de todo el pueblo. Entonces ahí es donde vemos a pastores, ¿cierto?, muchas veces en su labor pastoral orando por toda su congregación a diario, constantemente, humillados por cada uno de sus hermanos por amor a ellos. Que el Señor nos bendiga. Esta es una gran reflexión
para que independientemente, como decimos, si bien creemos que estos oficios de pastor y maestro son uno, o si bien se pueden trabajar de forma indistinta, lo importante es que podamos reflexionar, y lo importante es que sepamos que los líderes deben ser aptos para enseñar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Esperamos que este video haya podido ser de mucha ayuda. Esperamos que nuestro contenido te pueda estar gustando. Puedas dar me gusta, comentar y suscribirte, activar la campanita, y así no te perderás nuestro contenido. Que Dios te bendiga y nos podremos ver en una próxima enseñanza. Adiós.